Hola, en nuestros cursos de física, particularmente cuando estudiamos estática de fluidos, un principio fundamental que ahí se estudia es el principio de Arquímedes. Hoy quiero aquí en este video discutir el concepto, el enunciado del principio de Arquímedes y ver un poco de sus aplicaciones. Bien, ¿qué expresa el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes lo que expresa es lo siguiente: que todo cuerpo, total o parcialmente sumergido en un fluido, experimenta una fuerza de empuje de abajo hacia arriba, siempre será así, igual en magnitud al peso del fluido desalojado. Eso es lo que dice el principio. Es decir, que si nosotros tenemos, digamos, un recipiente donde tenemos un cierto fluido, y en ese recipiente nosotros colocamos un cuerpo, y ese cuerpo, digamos, flota en él, parcialmente sumergido. Hay una parte del volumen del cuerpo que no está sumergido en el fluido. O, en el otro caso, si nosotros tenemos un fluido, y en ese fluido colocamos un cuerpo, y en este caso, digamos, el cuerpo está totalmente sumergido dentro del fluido, en ambos casos va a aparecer una fuerza de abajo hacia arriba que vamos a llamar el empuje, cuya magnitud es igual al peso del fluido desalojado. Eso es lo que dice el principio de Arquímedes. Bien, veamos entonces estas condiciones. Lo que nos está diciendo aquí es que el empuje que ese cuerpo va a recibir va a ser igual al peso del fluido desalojado. Pero el peso, lo voy a colocar aquí, el peso del fluido desalojado. Pero el peso nosotros sabemos que es la masa por la gravedad. En este caso, la masa del fluido desalojado por la gravedad. Pero muchas veces cuando trabajamos con fluidos en realidad no conocemos la masa del fluido como tal. Conocemos su volumen, conocemos su densidad. Pero no hay problema. Hay una relación que nos dice que la densidad es igual a la masa entre el volumen. O sea que la masa la puedo expresar como la densidad por el volumen. Por tanto, entonces, el empuje que el cuerpo va a recibir va a ser igual a la masa del fluido, o sea, la densidad del fluido por el volumen desalojado por la gravedad. Entonces, la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de fluido desalojado. Y eso es lo que nos dice el principio de Arquímedes. Va a aparecer una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del fluido desalojado, no al peso del cuerpo, que entonces calcularemos como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de fluido desalojado. La idea de, cuando hablamos de volumen de fluido desalojado, pues es clara. Piensa, por ejemplo, que tenemos un vaso lleno completamente de agua, no le cabe una gota más. Si en ese vaso tú vas a colocar un cubo de hielo, por ejemplo, como dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar del espacio al mismo tiempo, para poder introducir ese hielo, parte del agua se va a derramar. Hay que desalojar un volumen de agua. Si yo recogiera toda esa agua que se ha derramado y yo la pesara, el peso, la magnitud de lo que me da ahí, es igual al empuje que ese cubo de hielo está recibiendo. Eso es lo que nos dice el principio de Arquímedes. Ahora, ¿por qué es importante el principio de Arquímedes? Porque nos ayuda a entender las condiciones de flotabilidad de un cuerpo. Y se nos pueden dar tres condiciones. Vamos a verla. La primera de esas condiciones es justamente esta, que tenemos un cuerpo parcialmente sumergido en un fluido. Vamos a colocarlo aquí. Un cuerpo parcialmente sumergido. Esa es una de las posibilidades que pueden presentarse. ¿Qué es lo que tenemos ahí en ese caso? Si tenemos un cuerpo parcialmente sumergido,
Voy a colocar otra vez aquí brevemente el diagrama. Digamos que tenemos un fluido y nosotros tenemos aquí un cuerpo que solamente parte de su volumen, esta parte está dentro del fluido, la otra parte no lo está. Si nosotros hacemos ahora un diagrama de cuerpo libre, ese cuerpo está flotando en equilibrio con parte de su volumen dentro del fluido. En un diagrama de cuerpo libre nosotros vamos a ver que tenemos una fuerza hacia abajo, que es el peso del objeto. Ese cuerpo tiene un peso que va siempre hacia abajo, y vamos a tener una fuerza hacia arriba, que es el empuje. Y el cuerpo estará flotando en equilibrio, o sea, esas dos fuerzas son iguales en magnitud. O sea, en este caso el empuje es igual al peso del objeto. Pero ya nosotros sabemos que el empuje es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de fluido desalojado. Y el peso del objeto es la masa por la gravedad, y como masa es densidad por volumen, entonces será la masa, lo voy a colocar en función de la densidad del objeto por la gravedad por el volumen del objeto. De esa manera nos va a quedar. Ahora, ¿qué vemos acá? Que la gravedad nosotros la podemos eliminar. Y nos queda entonces que la densidad del fluido por el volumen de fluido desalojado es igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto. Ahora, si el cuerpo está parcialmente sumergido, entonces el volumen de fluido desalojado es solo una fracción del volumen del objeto, porque no he introducido el objeto todo. O sea que el volumen de fluido desalojado es una fracción, lo voy a poner así, K, del volumen del objeto, donde K es un número menor a 1, porque no está todo el cuerpo, no está sumergido en el fluido. Entonces, si eso lo sustituimos ahí, nos queda que la densidad del fluido por el volumen de fluido desalojado, que ahora es igual a K por V sub 0, es igual a la densidad del objeto por V sub 0. Este V sub 0, el volumen del objeto, se puede eliminar, y de aquí vemos entonces que la densidad del objeto entre la densidad del fluido, despejando eso, entre la densidad del fluido, es igual a K. Pero he dicho que K es un número menor a 1. Por tanto, si K es un número menor a 1 y viene dada como este cociente, quiere decir que el numerador es menor al denominador. Es decir, que en este caso concluimos que la densidad del objeto es menor a la densidad del fluido. Y esa es la condición que debe cumplirse para que un cuerpo flote con solo una parte de su volumen sumergida en el fluido, que la densidad de él sea menor a la densidad del fluido. Un caso típico, un ejemplo muy conocido, es el hielo. El hielo flota en el agua con una parte de su volumen adentro y una parte afuera, porque el hielo tiene una densidad menor a la del agua líquida. De ahí viene aquella famosa frase de la punta del iceberg. Un iceberg, un bloque enorme de hielo en el océano, está flotando con una parte de él sumergida y una punta, un pedazo, solamente afuera. Eso es debido a que el hielo tiene una densidad menor a el agua. Esa condición garantiza que el cuerpo flotará solamente parcialmente sumergido. Bien, la otra condición es cuando tenemos un cuerpo totalmente sumergido, como este que tenemos aquí. Entonces vamos a colocar aquí un cuerpo totalmente sumergido. Es decir, todo su volumen se encuentra dentro del fluido. En este caso, el esquema que tenemos es este, o sea, tenemos un recipiente donde tenemos un fluido y tenemos un cuerpo que flota, está en equilibrio, con todo el volumen sumergido dentro de él. Nuevamente, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos el peso del objeto hacia debajo, tenemos el empuje hacia arriba, y ahí, nuevamente, al estar en equilibrio, decimos que el empuje es igual al peso del objeto, es decir,
que tenemos que la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de fluido desalojado es igual a la densidad del objeto por la gravedad por el volumen del objeto. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, la gravedad está en ambos lados, se elimina. En este caso, como el cuerpo está totalmente sumergido dentro del fluido, el volumen del fluido desalojado es igual al volumen del cuerpo. Yo he necesitado sacar una cantidad de volumen igual al del cuerpo, al del objeto, para poderlo sumergir. Entonces, esto se elimina y me queda, por tanto, finalmente, que la densidad del fluido es igual a la densidad del objeto. Esa es la condición para que un cuerpo flote en un fluido con todo su volumen sumergido, que su densidad sea exactamente igual a la densidad del fluido. Bien, y la última condición que se nos puede presentar es cuando tenemos un cuerpo que se hunde, es decir, un cuerpo que no flota. Eso puede suceder también. Digamos que yo tengo aquí un recipiente donde tengo un fluido y hay un objeto que yo voy a introducir ahí, pero el objeto no flota, se va hasta el fondo. No alcanza a flotar, el empuje no es suficiente. ¿Qué significa esa condición ahí? Nuevamente hay dos fuerzas que están actuando, por supuesto. Está el peso del objeto hacia abajo, está el empuje hacia arriba, pero en esta condición no tengo un equilibrio. Esa condición sucede cuando el peso del objeto es mayor al empuje. El empuje no es suficiente para mantener el cuerpo flotando. ¿Qué tenemos aquí entonces? Lo que tenemos es el peso del objeto, es la densidad del objeto por la gravedad, por el volumen del objeto, y eso es mayor al empuje, que es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de fluido desalojado. Aquí nuevamente la gravedad se elimina, y aquí como el cuerpo está todo dentro, todo está dentro del fluido, yo necesité sacar un volumen igual de fluido. O sea que nuevamente el volumen del objeto es igual al volumen del fluido. Pero me queda la condición de que la densidad del objeto es mayor a la densidad del fluido. Y eso es lo que ocurre cuando un cuerpo se sumerge, cuando su densidad es mayor a la densidad del fluido. Te he presentado entonces lo que expresa el principio de Arquímedes, un principio muy importante cuando estudiamos estática de fluidos, que nos habla del empuje que un cuerpo recibe cuando se encuentra sumergido en un fluido. Y te he mostrado aquí las condiciones de flotabilidad para los tres casos que se nos pueden presentar. Espero pues que este video, si estás llevando el curso de física estática de fluido, este es un tema importante que vas a tener que estudiar. Espero por tanto que el video te sea de ayuda, te sea de utilidad. Si te ha gustado la explicación, pues no me queda más que pedirte que le des like. Como siempre, reiterarte la invitación a que me sigas en mi canal, y te quiero también reiterar la invitación a que estés al pendiente de unos próximos videos donde voy a resolver algunos problemas de aplicación del principio de Arquímedes.